estamos en Cambadu porque este año cumple 130 años de trabajo ininterrumpido por el comercio uruguayo, particularmente con Daniel Fernández, su presidente, que le damos la bienvenida. Muchas gracias por recibirnos. No, el agradecido soy yo. Buenas tardes. Sí, es verdad, cumplimos 130 años, poco menos cuando el país todavía se hacía a caballo, nacía Cambadu, una sociedad que se forma por la necesidad en aquel momento, y fíjate tú, han pasado 130 años y continúa, que era por los vendedores ambulantes y los vendedores de contrabando. Ya existía el contrabando, y bueno, un grupo de comerciantes se asocian para empezar a tener una puja. Fíjate tú la época de efervescencia, ¿no? Que junto con nosotros, hacía 3, 4 años que habían nacido la Asociación de Panaderos. En esas épocas, año más, año menos, nacen los carniceros. Todos comercios de ciudadanos individuales, de familias que eran comerciantes, ya buscaban asociarse para conseguir beneficios para sus asociados y buenas prebendas para los consumidores. Nació Cambadu, atravesó la historia de la humanidad, los últimos 100 años, ¿no? 2 guerras mundiales, invasiones Vietnam, catástrofes, bueno, y seguimos vivitos y coleantes. El COVID también. El COVID, y la peste negra también. O sea, ha atravesado la historia del país. Hoy Cambadu, que tiene una caudal social de unos 3.200 socios comerciantes, una fuerza viva muy importante. Hoy Cambadu tiene su plantilla 135 empleados, no solo lo que tú ves acá, hay un piso arriba entero también de empleados, tenemos un parque social que tiene 10 empleados, o sea, es una institución con mucho arraigo, muy respetada por autoridades municipales, gubernamentales. Nunca nos hemos metido en política de ninguno, es más, nuestro estatuto, el primer punto que tiene es apolítico y arreligioso. O sea, yo te digo que en el directorio habemos 21 personas, no sé ninguno a quien vota nada, ni menos a qué religión practica, ¿no? O sea, y en todo eso, la lucha constante. Cada momento ha tenido un tema urticante para el comerciante, desde ahora como hace 130 años. Hoy, cada vez la modernidad nos ha llevado a tener mucha integración tecnológica. Eso es un logro y continuamente estamos trabajando y luchando con ello. Hoy han cambiado los modos de consumo. Hoy el plástico está desplazando día a día al billete papel. Pero bueno, eso hay que acompañar con los tiempos. No hace tantos años, cuando yo empecé con mi padre, que era un muchachón que iba al liceo, y cuando venía al liceo me quedaba en el mostrador, era todo cara a cara, y había ya de aquellas épocas entrega a domicilio, que era una bicicleta que tenía un carro adelante y se iba manejando la bicicleta, con ese carro que llevabas 1 o 2 canastos. Con eso ibas a hacer algún vecino. Hoy se ha popularizado el mal llamado delivery, nosotros decimos entrega a domicilio, o el repartidor, que vendemos tanto casi como al mostrador como al público a través de los teléfonos. Son servicios que se van prestando. La inseguridad ciudadana, todos esos peligros que han acontecido y asocian a la sociedad, bueno, obligan a que la gente muchas veces con su tranquilidad le sale lo mismo pedirlo por teléfono y que en un rato, media hora, 1 hora lo tenga en su casa, a salir, venir cargado y demás, ¿no? No por eso entendemos. Años atrás, cuando yo empecé con mi padre, recién nacía la primer gran superficie, que era un gran supermercado que estaba, que es la Casa Central de Disco, ahí en Pocitos, muy tímidamente, ¿no? Hoy tienen una gran parte del mercado de comercio minorista, lo absorben ellos en cuanto a alimentación. A diferencia, el comercio minorista, el comercio de cercanía que nosotros llamamos, hoy tenemos el 65% del consumo. Indudablemente que es otro 35% que se llevan las grandes superficies, también ellos lo engrosan porque no solo venden alimentos, venden plata, juguetería, librería, perfumería, electrodomésticos, y eso les suma unas cifras siderales que son los grandes negocios de esas grandes monstruos internacionales. Hoy los que tenemos en el Uruguay, de 4 o 5 grandes cadenas, hay 3 que son internacionales. O sea, todo lo que produce, gana, todo,
Claro. Como entra, sale. No compran acá un alfiler. Claro. Bueno, es la realidad del juego. Claro, Daniel, capaz que repasar un poquito por las dudas. Estamos hablando de Cambadu, el centro de almaceneros minoristas, baristas, autoservicistas y afines de Uruguay. Muy bien. De ahí viene la sigla. La sigla. Usted un poco recordaba el estatuto, ese artículo o ese numeral donde decía a religioso en una época donde vivíamos en un estado católico. Total. Pero ¿cuál era un poco la misión y la visión que se trazó Cambadu en sus orígenes y si sigue siendo en el día de hoy o se ha modificado por los años? No, la visión era la misma y sigue siendo la misma. Es la defensa del comerciante por cercanía. Fíjate tú, el comerciante de aquellas épocas era poco menos que esclavo, ¿no? Abría y cerraba temprano. Antiguamente a las 8 de la noche se cerraba, ¿no? Pero estaba de 8 a 7 de la mañana a 8 de la noche. Pero ese ciudadano antiguamente iba al mercado a las 4 de la mañana a comprar frutas y verduras. Y tenía que pasar de repente, si estaba en la zona, me acuerdo, yo iba a la casa de mi tío, tenía almacén también, tenía que ir a Conaprole, que le quedaba cerca ahí en Cádiz y Mariano Moreno, había una gran planta Conaprole ahí, a buscar la leche. Y a las 8 abría con su verdura fresca, lechuga y la leche fresca. La leche siempre fue un poco el ancla que trae a los clientes a la casa y las verduras frescas. Hoy el comerciante ya vive de otra manera. Abre a las 8 y cierra de repente a las 10 de la noche. Pero tiene una zona de descanso, que se queda la esposa o el hijo al frente. Pero esa visión de prestarle los servicios toda la institución la tiene solucionada en Cambadu. Hoy Cambadu cuenta con 4 escribanos, 3 arquitectos, más de 25 contadores, 5 abogados. O sea, le soluciona todo. El socio llama, tengo este problema aquí, allá, lo que sea. O se le va a buscar la documentación o el cedulón que le dejó la autoridad municipal con una infracción y se le soluciona lo posible, tratando de aliviarle que ese comerciante no le es fácil dejar la casa del comercio. No todos viven acá a 10 cuadras en la redonda. El gran caudal social de Cambadu está enquistado en los barrios. Por eso tenemos tanta llegada y somos tan reconocidos autoridades municipales. Nosotros a veces decimos, donde entra el corredor de Cambadu a veces no entra el correo. Esos barrios que son muy bravos. ¿Por qué? Y vos decís, y este tipo si no va ni nunca ni inspección sigue siendo su de Cambadu. Primero porque está legalizado y está aportando para su jubilación, sea magra, buena o regular. Por lo menos se trata de tener una línea seria para hoy o mañana poder jubilarse. Si no, no tendría explicación para que esté pagando una cuota social o pagando cargas impositivas. Están metidos en los barrios. Esa es la función, la misión. Pero no solo de Cambadu, de todas las cámaras empresariales pequeñas. Nosotros, panaderos, hoteleros, de solucionar los temas al comerciante que no puede salir. ¿Y cuáles fueron algunas de las primeras empresas que se agremiaron a Cambadu en aquel 1892? Mira, uno de los socios primeros, que ya no existe más, era el Bazar La Platense, Bazar Mitre, no tienen nada que ver, pero son socios muy viejos. Claro, ¿no? claro. Suanda es el boliche que está en Florida y San José, es el socio número 7, o sea que ya era de los abuelos del muchacho que está ahora, ese boliche ahí, atrás de Casa de Gobierno. Así como pasó en su historia, por lo que estuvimos hablando fuera de cámara, si usted lo ha dicho ahora, son varias generaciones las que siguen en un comercio y siguen también en Cambadu. Seguro. Un orgullo de Cambadu es que él también se siente como ciudadano, para nosotros un orgullo, y para el país un orgullo. Enrique Iglesias es hijo y sobrino de bolicheros. La foto grande que tenía en su estudio en España era él estudiando atrás del mostrador en un almacén. Estaba ahí frente atrás del zoológico. Y hacía los mandados, y él, dicho por él, que él recordaba con su canasto ir a entregar un pedido a algún vecino de la cuadra. O sea, mira, de aquí al obelisco, todos los abogados que hay, Tristán Arbaja, Requena, Juan Polier, en su momento fueron abogados de Cambadu. De aquellas era el centro de almaceneros minoristas del Uruguay. O sea, siempre una trayectoria. Este edificio que estamos lo hace en el año 32 Vilamajó. Es declarado de interés municipal este edificio, porque él lo hizo, ¿no?
Acá tenemos 4 pisos y en el 5.º piso está el directorio de Cambados, una oficina grande que es el directorio. Claro. Estamos en Magallanes y 18, frente a la Plaza de los 33, Plaza de los Bomberos más popular. Claro. ¿Cómo fueron los primeros años de Cambados? Bueno, me los imagino en aquellas épocas que eran comerciantes prósperos, porque para tener tiempo para meterse a luchar por una gremial, lógico, venía la efervescencia del anarquismo de España, todo eso, porque no, como decía anteriormente, qué casualidad, panaderos, carniceros, comerciantes de almacén como nosotros, se había fundado hacía 30 años Sociedad Española, había una efervescencia de gente con otras ideas, que venían perseguidos de España, no eran ningunos nenes de pecho. Claro. O sea, imagínate que la ciudad hasta dónde llegaba en 1890, hasta el Ejido. Lo demás era campo y algunas casas sueltas, y el Prado era el centro de recreo de la gente pudiente, todo lo que es Agraciada, el Prado, toda esa zona. Inexplicablemente toda la costa era nada. O sea, nacía el país, una ciudad que nacía con el puerto. Y así de esa manera surgió esta... Y surgen de esa manera los comerciantes. El comercio siempre está a través de los puertos que llegaban los barcos, acá y en todo el mundo. Fíjate tú, el parque nuestro donde está instalado que era de Monseñor Larrañaga, el lugarteniente de Damaso Antonio Larrañaga, lugarteniente de Artigas, del presbítero ese. Como los barcos de aquella época llegaban al Pantanoso, no existía el puerto de Montevideo. De ahí él iba a buscar a los barcos que bajaban plantas y árboles. Todo el parque nuestro es histórico por los árboles que tiene plantados. No podés tocar un árbol, no te deja. Hay un árbol gigantesco que hubo que hacerle una viga de hierro enorme porque un gajo está quebrado así y tenía unos huecos enormes, hubo que rellenarlos todos, que yo no sabía, con cemento, ¿no? Y sostenido por una viga de hierro enorme. Toda esa zona del Prado se iba cultivando los barcos de aquellas épocas que llegaban al Pantanoso, allá antes de llegar al cerro, lo que es hoy el puente para entrar al cerro. Claro. Estamos hablando del Parque Social. El Parque Social. Hoy Luis Alberto Herrera y Burgues, ¿verdad? Entre Burgues y... Sí, ahí al lado de la escuela, la iglesia Jackson y el colegio Clara Jackson de Heber. Claro. Es toda una historia. Eso pasa de la familia de Damaso Antonio Larrañaga, pasa a los Heber. Todos los Heber. Después se lo dan a la curia. El único monseñor que tuvo Uruguay, Monseñor Barbieri, vivió ahí. Hasta que se lo compra Cambados. Ahí tenían la familia ya Gallinal, con las divisiones de familias, habían donado ya, hicieron el colegio el Clara Jackson de Heber, nosotros estamos pegados. Ahí se construye todo eso y era la casa de aposento de la curia. Como la curia decide no hacer nada con el compromiso que había, la familia Gallinal en ese momento decide venderlo. Se interesan, el Consejo Directivo de Cambados se interesa por ese parque, se reúne con el señor Gallinal, le dice que ellos querían tener ese parque, la posibilidad, no llegaban al dinero, no sé las cifras, no llegaban a la cifra del dinero que pedían, porque ellos veían que era un poco la unión de toda la colectividad española, que eran trabajadores de almacenes, trasladarse los fines de semana, los trabajadores tener su asado, su centro recreativo y demás. El señor Gallinal le dice, muy bien, el parque es de ustedes, cuando junten el dinero, vienen y se quedan con el parque. La propiedad que hay acá al lado por 18, que ahora hay un bazar muy grande que tiene una cuadra de largo, era de Cambados. Se vende esa propiedad y muchos directivos pusieron dinero de su peculio personal para comprar el parque. Se compra el parque, era una selva, estaba todo abandonado, ya hacía años. Y bueno, trabajando y trabajando directivos y socios y allegados, se hace todo lo que se hace en la parte de abajo, la casa se recupera y estaba bien. Y se hace el parque que tenemos hoy, ¿no? O sea, hoy toda una historia con eso. ¿En qué etapa o en qué años se puede decir que comenzó a solidificarse Cambados como gremial? Cambados nació fuerte, porque primero, de todos los comercios que había, siempre el que hay más es el comercio de cercanía, el almacencito, ¿no? Siempre es el que hay más. Allá a mediados de la década del 50, se bifurcan y se abren, porque antiguamente era almacén y bar en general.
Había bares sueltos, boliches o cafés y almacenes sueltas, pero en general eran almacén y bar. Mi abuelo tenía almacén y bar. Ahí se bifurcan y en la asociación de baristas arma su asociación, que en su momento fue muy fuerte, hasta que en el 80 se unifican nuevamente. Eran los mismos, ni cosa de esas cosas que sin pasaban. comentar, ¿no? Sin comentarios. Y se vuelven a unificar, ¿no? La asociación de baristas con el centro almacenero y se hace Cambado, centro almacenero minorista y baristas, ¿no? Se unifican y son... pero ya venían con mucha fuerza, porque siempre también... Me lo decía ayer el otro día un diputado que fuimos a hablar, dice, ustedes siempre han sido, nosotros decimos que somos el colchón. Los socios llaman y putean a la María Santísima, insultan a todo y quieren prender fuego todo, muchas veces con razón, porque lo perjudican, los impresionan duros. Y nosotros vamos, filtramos todo eso y hablamos con las autoridades de turno, sin armar grandes aspavientos, ni quemar cubiertas, ni armar escandaletes nunca. Y siempre que levantamos el dedo para hablar con una autoridad, sea del municipio, sea gubernamental, somos recibidos. Nos escuchan, a veces nos hacen caso, a veces no, ganamos, perdemos. Son más las que empatamos que las que ganamos. Pero bueno, el gremialismo es una cosa del paso a paso. Das un paso adelante y medio atrás. Y un día que diste dos, a la semana retrocedes uno. Pero ese juego de la oca. Siempre es una negociación constante. Constante. Porque como decía anteriormente, el socio que me llamó, que lo sancionaron el 27 de diciembre y le cae la sanción ahora, vos vas a negociar, mirá, 3 unidades no las puede pagar, 250.000 pesos de multa. Vamos a buscar una solución a este hombre. Estoy seguro que vamos a tener un buen acierto, porque el municipio tampoco quiere matar a nadie, no es que se embrome, que lo pague, sino que se muera, no es así. Pero siempre están negociando, con las tarjetas de crédito vivimos negociando y luchando y peleando y consiguiendo cosas. No conseguimos lo que quisiéramos, a la velocidad que lo quisiéramos, no lo logramos. Pero bueno, estás ahí, estás llegando usted. Claro. A lo largo de estos 130 años, lo mencionamos al comenzar la entrevista, ha enfrentado Cambadu una serie de crisis, como por ejemplo esta última que vimos con el COVID. Pero ¿cuáles serían otras que usted destacaría por la respuesta que le ha podido dar Cambadu a esta? Bueno, dejemos el COVID para segundo plano. Para nosotros fue siniestro la época de la dictadura, cuando se llamaba subsistencias, que ya venía antes de la dictadura, subsistencia, y los militares habían creado de aquella COPRIN, que venían y te controlaban los precios, la regulación, congelación de precios del día de hoy, que sigue hablando que es negativo, porque automáticamente surge el mercado negro. No hay mercadería si no la pagas por fuera, todas esas cosas. Esa época fueron dificilísimas, porque te venían con todo, y en la época de los militares no jugaban, ¿no? Subsistencia porque tenía una competencia totalmente desleal, no beneficiaba a nadie, porque la mentira que beneficiaba al usuario, al ciudadano, terminaba perjudicando, y estaba muy prostituido todo eso. Antiguamente existían, acá ustedes son muy jóvenes, los expendios de leche, que vendían la leche 1 o 2 pesos más barata que lo que vendía hoy. Terminaba comprándose algún comerciante de la zona, al de subsistencia, y no al pobre ciudadano que no tenía para que ese pesito le hacía diferencia. También una buena actitud ya fue el gobierno de Tabarés, la municipalidad, que la eliminaron a los expendios de leche. Y ya te digo, y después el COVID, que el COVID fue devastador. Pero a nosotros que representamos 2 grandes sectores, sector gastronómico y el sector de comercio minorista, que es el almacén, el autoservice barrial, frutería, fiambrería, todo eso. El gastronómico fue la muerte. Hoy todavía los que han subsistido les cuesta levantar la cabeza. El autoservice barrial, el almacén barrial, como la gente no podía trasladarse a la gran superficie, fue muy bueno, o sea, se vio muy beneficiado. Esos 2 años crudos de COVID, el comercio ese se vio bien, se vio muy mal, y que todavía sufre las consecuencias del sector gastronómico. Claro. ¿Qué importancia tiene este aniversario de Cambadu, estos 130 años, para el gremialismo uruguayo? Bueno, indudablemente los números redondos son los que remueven, ¿no? El año pasado fue 129, no pasó nada, y este año tampoco. Pero sí habla bien de las fuerzas vivas del Uruguay, no porque yo sea Cambadu, el sindicalismo uruguayo,
Porque nosotros no dejamos ser también un sindicato, somos la parte patronal, pero también defendemos intereses de los nuestros, como los defiende el PICNT y cada gremial. O sea, habla bien de los ciudadanos, del sistema político que tenemos. Basta ver nuestros vecinos, los problemas enormes que tienen y cómo está todo entremezclado. Acá respetamos todo. No sé, una formación muy democrática, digna de admiración, el país, para ser un país tan pequeño, pero que todos somos respetados y respetuosos de los otros. Tenemos consejos salarios, manejamos solo 3 grupos. Consejo salario sobre gastronomía, consejo salario sobre almacenes de minoristas y autoservicistas, y el consejo del grupo 20, que es el grupo que nuclea todas las gremiales, entidades deportivas, culturales, públicas, todo eso lo negocia Cambado. Todos tenemos el mejor respeto, peleamos en la mesa con el sindicato, pero nos vemos, nos abrazamos, nos damos un beso, con respeto, y sabemos que ellos defienden la de ellos, con mucha hidalguía, y nosotros la nuestra, también con la hidalguía que corresponde. ¿Y para Cambado como institución? Cambado es eso, parte de eso. Claro, ¿qué significa el aniversario, llegar a estos 130 años? Bueno, esperemos que siga creciendo y que siga firme. Fíjate, con toda esta tecnología estamos trabajando mucho en trasladar tecnología a nuestros asociados. Ya hace años hemos hecho convenios en su momento con Scantech, que fue el que empezó con toda esta innovación, y trabajamos en colaboración para que muchos comercios nuestros hoy estén todos tecnificados, al igual que un monstruo de 4.000, 5.000 metros cuadrados. Vas a cualquier almacén de barrio, tiene todo tecnificado, te pasa la tarjeta de crédito. O sea, vamos con los tiempos y tratando de adelantarnos para que no nos pase por arriba. No siempre lo logramos, porque el gremial nuestro es tan ortodoxa, fíjate tú que tenemos comercios que trabaja el dueño y tienen 40 metros cuadrados, y es un medio de vida de ese señor que trabaja él y la esposa, la compañera, y tenemos socios que tienen 80, 100 empleados. O sea, es muy heterogéneo todo lo nuestro. En la gastronomía tenemos de una cafetería que se están poniendo de moda, que tiene un empleado solo, o el propietario, con una máquina de café y 4 bizcochitos y 2 tortas, hasta grandes negocios gastronómicos tienen 40 mozos, que tienen 30 mozos, que tienen cadenas. Claro, muy heterogénea. Muy heterogéneo es. Entonces a veces las cosas generales a mí me sirven, y al otro me perjudicas con esto. Claro. Hay que mantener ese equilibrio. En lo particular, ¿qué significado tiene para usted ocupar la presidencia de Cambado en este aniversario, dado que usted es una figura de renombre en la institución, varios años presidente, fue asesor en su momento? Bueno, no quiere decir que sea mérito mío, sino a veces que no hay quien quiera agarrar este fierro caliente. Yo soy uno más de un consejo directivo que tengo muchos años adentro, sí. Porque estuve primero con el señor Mario Menéndez, que fue el presidente más descollante que tuvo la institución, y yo era un poco el hijo pródigo de él, no venía bajo el ala. Al faltar él, yo asumí como presidente, después me suplió un gran comerciante, muy exitoso, un autoservicista, que a veces hay que poner esos ejemplos. Él era tornero y en el living de su casa en un barrio periférico la señora empezó a vender cositas de almacén. Hoy tiene un autoservice con más de 50 empleados, le va muy bien, muy trabajoso, muy exitosa su familia, que hay muchos de esos comerciantes pequeñitos que hoy son importantes comerciantes. O sea, me agarra en este momento, como les decía, podría haber sido el año 27 que no estaba. O sea, que para lo personal no quiere decir nada, ¿no? Bien. Le agradecemos mucho entonces Daniel Fernández por sus minutos, presidente de Cambado. No sé si quiere agregar o destacar algo. Lo que te dije al comienzo, el agradecido soy yo, el agradecido es Cambado, estar en un medio tan prestigioso que trasciende, porque cuando hablas así ante la prensa no sabes a dónde llegás. Todo eso es un comunicado que llega. Pero como no digo nada agresivo, nadie me va a protestar. Así que espero que sea por ahí. Desde ya agradecido.